como todos saben, el manejo es multidisciplinario de estos pacientes y en este caso de los tumores renales nos vinculamos, los radiólogos intervencionistas, participamos de los ateneos tratando de brindar una herramienta más. Está clarísimo, como dijo el doctor Patricio, que el tratamiento de elección, el gold estándar del tumor renal en este paciente, en los pacientes con von Hippel-Lindau y en todos los pacientes con un tumor renal maligno, es el tratamiento quirúrgico. Siempre se tiene en cuenta tratar de dejar parénquima renal, preservando la función renal, y esto es sumamente importante. Entonces, dicho esto, voy a ir mencionando, ahí está, algunas de las ventajas, desventajas, y qué es lo que nosotros podemos aportar a este tipo de pacientes, al manejo de estos pacientes. Como ya había hablado con el doctor Patricio, no voy a mencionar nuevamente todos los datos que mencionó en cuanto a la epidemiología, que él lo desarrolló de manera muy precisa y muy clara, sino que como hay pacientes y también personal de salud, voy a tratar de explicarles, porque no sé si todos conocen qué son estas herramientas de tratamiento percutáneo, de radiofrecuencia, de crioterapia, como dijo Patricio, para que más o menos tengan una idea cómo se hace, qué es lo que se busca, cómo se continúa en el tiempo, cómo los estudiamos a los pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, las manifestaciones renales ya las mencionó Patricio. Estos pacientes pueden tener quistes benignos, que los podemos diagnosticar con una ecografía, o resonancia magnética, o tomografía computada, y también lesiones oncológicas que merecen ser tratadas como el carcinoma de células renales. Hay que mencionar que el 70% de los pacientes mayores a 60 años pueden desarrollar un carcinoma de células renales. Y esto lo vamos a tener en cuenta porque en este tipo de población tenemos que tener resultados oncológicos, como dijo Patricio, pero también respetando la función renal, porque estos pacientes tienden a desarrollar varias lesiones. Entonces, este tema de la función renal no la afecta la propia lesión, los quistes o el tumor renal, sino que las cirugías repetidas o intervenciones, ya sea percutáneas, laparoscópicas, sí va a disminuir la función renal y va a llevar a nuestro paciente a una enfermedad renal crónica, y cuando avanza esta enfermedad renal crónica se deteriora la calidad de vida y aumenta el riesgo de muerte. Con lo cual, tenemos que tener dos objetivos oncológicos y objetivos también de función renal. ¿Qué son estas herramientas de termoablación tumoral? Bueno, hace muchos años lo que se hacía era una ablación química. Se instilaba alcohol etílico en el tumor y producía citolisis. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la difusión del alcohol en el tumor era un poco incierta. Entonces, a veces dejábamos parte de tumor en el paciente, o el alcohol se extravasaba por otra región que no queríamos dañar y así lo hacía. Entonces se desarrollaron estas técnicas de termoablación, o sea, destruir un tejido biológico con cambios de temperatura. Y como ven, en esta lista hay varias técnicas. Sin embargo, en el hospital utilizamos estas tres de arriba, que son radiofrecuencia y microondas. Ambas utilizan el calor, o sea, por aumento de calor por arriba de 60 grados, no hay ninguna célula que resista estas altas temperaturas. Y a fines del 2016, principios del 2017, incorporamos a este arsenal de terapéutico la crioablación, que es la destrucción de un tejido por bajas temperaturas. El resto de estas técnicas de ablación, como ser láser, electroporación irreversible o HIFU, se consideran hasta ahora en la literatura como técnicas experimentales y no aportan hasta hoy ventajas respecto a las tres primeras. Por eso estamos orgullosos de que en el hospital contamos con estas tres herramientas, la radiofrecuencia, microondas y crioablación, para tratar un montón de lesiones. Lo hacemos tanto en el riñón como en otros órganos. Y cada órgano recibe el tratamiento
que más nos conviene, ya sea cuando tratamos una lesión hepática, por ejemplo, una lesión primaria en el hígado o secundaria, utilizamos las técnicas de calor, radiofrecuencia, microondas. Cuando tratamos una lesión ósea, por ejemplo, una lesión dolorosa secundaria, no con fines curativos, no con una intención curativa, sino con una intención paliativa, utilizamos crioablación por el efecto analgésico que tiene. También utilizamos crioablación en el riñón, como estamos hablando en esta charla, debido a que produce menor lesión del sistema excretor. Y esto es un dato muy importante, a diferencia de radiofrecuencia y microondas, que aumentan la temperatura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas termoablaciones? Como bien dijo Patricio, muchas de las cosas ya las dijo Pato, es evitar la diseminación, tratar de no llegar a tener un paciente con enfermedad a distancia, y también disminuir la pérdida de la función renal, conservando la función renal y evitando que el paciente llegue a diálisis, que no es un dato menor. Entonces vamos a describir brevemente algunas de estas técnicas que son radiofrecuencia y crioablación. Vamos a explicar las ventajas, las desventajas de cada una de ellas, cuándo utilizamos una, cuándo utilizamos otras y algunos resultados. La radiofrecuencia es la aplicación de una energía electromagnética que causa una lesión térmica. Acá pueden ver estas agujas, hay agujas en forma de paragüita, ¿sí?, que se despliega, y hay otras agujas rectas, que lo que hace es aumentar la temperatura en el extremo de la aguja, en la punta de la aguja. Y con esto lo que hacemos es destruir la lesión que estamos viendo por imágenes. O sea, el paciente lo estudiamos por ecografía o tomografía computada, la mayoría de las veces, identificamos el tumor y no es que vamos y sacamos la lesión como lo hace el urólogo, sino que in situ, ahí adentro, ubicamos la aguja, ubicamos nuestras herramientas y la destruimos localmente. ¿Qué es lo que causa la radiofrecuencia? Bueno, es una energía que lo que hace es agitar las moléculas de agua y entre unas y otras se genera fricción. Esta fricción se deposita como aumento de temperatura. O sea que, como ven en el gráfico, a mayor temperatura, mayor cercanía a la aguja, hay más temperatura, y a más distancia de la aguja, la temperatura va disminuyendo y no causa lesión térmica. Acá tenemos un caso de un paciente con una lesión exofítica en el polo inferior del riñón derecho, que fue planteado para radiofrecuencia, entonces con anestesia local, hay veces, o con una sedación, se coloca la aguja y se atraviesa la lesión, como ustedes pueden ver acá, y lo que hacemos es quemar la lesión con un mínimo grado de parénquima renal circundante para evitar la recidiva local. Acá pueden ver cómo lo realizamos intraprocedimiento. Esto que ustedes ven acá es un poquito de contraste para separar las asas intestinales y evitar una lesión en los órganos adyacentes, ya que no es que abrimos y vamos y disecamos el espacio, sino que lo que hacemos es correr los órganos, protegerlos con algunos medios que ahora voy a mostrar. Pero este es un muy buen ejemplo, por ejemplo, una lesión pequeña, exofítica, la cual vemos y que podemos tratar perfectamente con radiofrecuencia. Acá tenemos un artículo muy interesante que es un estudio prospectivo en pacientes con von Hippel-Lindau, en los cuales se trató con radiofrecuencia, y lo que podemos ver es que se trataron 20 pacientes con un muy buen seguimiento. Uno solo tuvo una recurrencia local que fue retratado con radiofrecuencia y que se consiguió un resultado oncológico completo para el paciente, y la función renal no fue modificada, complicaciones acá. La función renal no fue modificada sustancialmente, o sea, clínicamente. El paciente no necesitó ni diálisis, ni, diálisis. Y la estadía hospitalaria fue menor a 24 horas. Entonces, ¿cuándo utilizamos radiofrecuencia? Cuando el tumor es hasta 3 centímetros, o sea, 3 centímetros es un buen tumor, cuando la lesión es periférica.
ya que en lesiones centrales, donde se encuentra cercano el sistema excretor, o lesiones más grandes, vamos a utilizar crioablación por otros motivos que ahora vamos a mencionar. Entonces, metiéndonos de lleno en la crioablación, acá podemos ver, en el 2004 se fabricaron estas agujas que producen hielo, ¿sí? Bajas temperaturas en el extremo distal de la aguja, y esto destruye el tejido biológico. Estas agujas son muy pequeñas, son de 17 gauge, y lo que hacemos es justamente introducirlas en la lesión y destruirla localmente. ¿Cómo funciona? Acá podemos ver, utiliza unos gases que son de altísima pureza, que son gases importados, que es el argón. Este argón lo que hace es ir a una máquina que lo comprime, ¿sí? Lo canaliza, lo podemos monitorear y podemos utilizarlo en una medida segura, o sea que tenemos que utilizar este aparatito. Luego, este gas comprimido, por una ley de Joule-Thomson, se descomprime en el extremo distal de la aguja, y esta descompresión brusca genera hielo, genera bajas temperaturas, cambios de temperatura en el tejido adyacente. Cada gas tiene la particularidad de cambiar la temperatura del tejido adyacente, esto es intrínseco a cada gas. El argón principalmente lo que hace es bajar la temperatura. ¿A qué temperatura llegamos? Llegamos cercano a la aguja a menos 120 grados, pero la temperatura letal para cualquier célula es o sea, llegando a menos 20 grados. Con menos 20 grados nosotros ya nos aseguramos que la célula va a generar una apoptosis. ¿Y por qué se genera esta apoptosis? Perdón, acá está. Cuando bajamos la temperatura en el tejido, y esto es más que nada para los profesionales de la salud, cuando llegamos a menos 10 grados, por ejemplo, lo que se hace es se forma hielo en el espacio extracelular. Este hielo en el espacio extracelular disminuye el agua libre y aumenta la osmolaridad extracelular, con la consiguiente salida de agua del espacio intracelular al extracelular. Entonces, cuando bajamos un poquito más, ahí la temperatura, ahí ya se empieza a formar hielo en el intracelular, la célula se deshidrata y se empiezan a formar poros en la membrana plasmática. Cuando dejamos de enfriar el tejido y el mismo calor corporal aumenta la temperatura a 36 grados, 37 grados, lo que se produce es que ese hielo en el extracelular se derrite y aumenta el agua extracelular. Ahora tenemos mucha agua en el espacio extracelular, disminuye la osmolaridad e ingresa masivamente el agua al intracelular. Este ingreso masivo de agua en el intracelular produce hinchazón celular y apoptosis. En esta etapa también se forman mayor cantidad de poros y microtrombosis vascular, con la consiguiente isquemia en el tejido. O sea que este tipo de enfriamiento destruye por completo el tejido que estamos ablacionando. En el 2002, el doctor Shingleton lo que hizo fue estudiar este tipo de procedimientos en pacientes con von Hippel-Lindau. Trató 4 pacientes, 5 lesiones, de las cuales 2 tuvo que retratar, porque obviamente trató pacientes con tumores de 2,8 centímetros, 2,8 a 5 centímetros, o sea, un tumor muy grande. Y a diferencia tal vez del aspecto quirúrgico, nosotros en el tratamiento percutáneo, cuanto más grande es la lesión, más difícil nos cuesta a nosotros para tratarla completamente. Tal vez en el ámbito quirúrgico, cuando abren y ven una lesión grande, es más fácil resecarla que una lesión muy pequeña. En cambio nosotros, cuando tratamos las lesiones y las podemos identificar con imágenes, cuanto menos tamaño tenga, más fácil yo puedo conseguir una ablación completa. Este otro artículo en Urologic Oncology también habla de estos de pacientes con von Hippel-Lindau tratados con crioablación. Fueron 14 pacientes, 12 pacientes fueron monorrenos, 33 tumores tratados con crioablación, radiofrecuencia percutánea y crioablación en forma laparoscópica también. No se observaron complicaciones posoperatorias, la función renal no sufrió grandes alteraciones, y tuvieron 4 pacientes con sospecha de recidiva, que 3 pacientes fueron retratados.
con una sobrevida global del 92% a los 3 años y una sobrevida relacionada al cáncer del 100%. Acá quiero mencionar que los pacientes que son tratados hay que explicarles que tienen mayor chance de que puedan tener una recidiva local, a diferencia del ambiente quirúrgico, que es menos riesgoso en este aspecto. Estos pacientes pueden desarrollar alguna recidiva local. Es bajo el porcentaje, pero puede pasar. Pero también hay que explicarles que uno puede retratarlos y sin ningún problema. De hecho, muchos de los pacientes que nosotros tratamos en el hospital son pacientes que fueron tratados primero quirúrgicamente en varias oportunidades y tal vez siguen desarrollando tumores, y en esa instancia otra cirugía, otra intervención es más compleja, y a través de este tipo de procedimientos podemos tener un resultado oncológico aceptable y no modificar la función renal. ¿A estos pacientes les realizamos biopsias? Sí, les realizamos una biopsia debido a que cuando el paciente va a cirugía, extraen el tumor completamente y lo analizan, a pesar de los hallazgos imagenológicos, ¿no? Nosotros tenemos que tener una confirmación histológica, o intentamos en la gran mayoría de los pacientes, debido a que no vamos a tener la oportunidad, luego del tratamiento, de saber qué es lo que acabamos de destruir. Por eso, muchos se hacen la pregunta de realizar una biopsia intraprocedimiento, intracrioablación, o sea, primero tomarle una muestra y después destruirla. Nosotros intentamos por la opción diferida, con anestesia local, como ven en este caso, tomar una muestra con una aguja Trucut, sacar un pedacito de este tejido, analizarlo con el patólogo y tener la confirmación histológica y la clasificación de Fuhrman para saber cómo seguir al paciente y si este es un tumor realmente, un carcinoma de células renales, por ejemplo, en este caso. ¿Qué es lo que dicen las guías de las diferentes sociedades respecto al tratamiento percutáneo? O sea, el gol estándar es la cirugía. Cuando el paciente es muy comórbido o ya fue reintervenido en varias oportunidades, o el paciente está con una insuficiencia renal grave, estadio 4 o 5, muchas veces se puede plantear la posibilidad de hacer un tratamiento percutáneo. Por ejemplo, la National Comprehensive Cancer Network menciona a la termoablación como una opción de tratamiento en una primera instancia en tumores pequeños, pero hay que avisarles, como mencionamos, primero hay que tomar una biopsia, confirmar esta lesión, y hay que avisarles que tienen una chance de recurrencia más alta que el tratamiento quirúrgico. La Sociedad Americana de Oncología Clínica también menciona a este tipo de opciones para el manejo de masas renales como una opción válida cuando puede ser tratada en forma completa. Por eso estos pacientes son evaluados en conjunto y uno puede decir, bueno, a este paciente puedo conseguir un R0, o sea, tratarlo en forma completa. Y obviamente nuevamente menciona que la biopsia es importante previo al procedimiento. Entonces, en el 2017, creo que fue este estudio sale publicado el primer trabajo prospectivo con un seguimiento a 5 años, donde se trataron 134 pacientes, todos con tumores renales confirmados por anatomía patológica, con una alta eficacia terapéutica y un perfil de seguridad muy aceptable comparado con los tratamientos quirúrgicos. Entonces, la selección de pacientes para crioablación tiene que ser un tumor de tipo maligno, tiene que ser un tumor localizado en el riñón, idealmente es un tumor menor a 3 centímetros. ¿Podemos tratar lesiones más grandes? Sí, podemos tratar lesiones más grandes, y ahora vamos a ver que la crioablación es una herramienta que nos permite llegar a lesiones de 4 centímetros y medio, pero cuanto más pequeños mejor. Pueden ser tumores en el lecho quirúrgico, que son una recidiva y cuando la cirugía esté contraindicada. Y en cuanto a las características del paciente, pacientes con elevada comorbilidad, que esté contraindicada la cirugía, monorrenos, enfermedad renal crónica, pacientes con von Hippel-Lindau o pacientes que rechazan la cirugía. En este caso, estamos hablando de estos pacientes
de Bohr-Hippel-Lindau. ¿Por qué utilizamos crioablación, más que radiofrecuencia? Porque la crioablación presenta una menor toxicidad sobre el tejido conectivo. Y esto causa una menor lesión del sistema excretor. Esto fue publicado en Urology, una revista muy importante, en la cual trataron lesiones con radiofrecuencia y con crioablación y pudieron remarcar este beneficio de la crioablación y también, y también utilizamos crioablación en lesiones más grandes porque con radiofrecuencia podemos utilizar una sola aguja por vez. En cambio, con crioablación podemos utilizar 2, 3, 4 agujas simultáneas y conseguimos un efecto mayor por un efecto sinérgico en el cual destruimos el tumor, tumores más grandes y con el buen margen de seguridad para generar una respuesta completa. Entonces, en cuanto a la crioablación, podemos tratar todo tipo de lesiones, tanto periféricas como intraparenquimatosas, centrales y hasta incluso tumores un poquito más grandes. ¿Qué método utilizamos? Habitualmente utilizamos tomografía computada. Como ven acá, tenemos un paciente que no vemos bien dónde se encuentra el tumor, sin embargo, al inyectarle contraste endovenoso, podemos observar los límites precisos de la lesión. Y esto es muy importante para poder ablacionarlo en forma completa, que no quede un pedacito de tumor en el paciente, ni tampoco nos excedamos en el tratamiento, debido a que la función renal, o sea, acá el parénquima renal importa y mucho. Este es el ejemplo, ¿no? Acá tenemos un caso de que estamos tratando un paciente con 3 agujas, donde ya pusimos las agujas, vemos la lesión, le hacemos una tomografía computada, esto es una imagen quística, y acá se puede ver en tiempo real el área de ablación. Esta es la primera aguja de este paciente, este es el área de ablación, que se ve clarísimo como una imagen hipodensa, la segunda y la tercera aguja para tratarlo completamente. Esto es lo que nosotros buscamos, tener límites precisos y no destruir de más el parénquima renal. Estos procedimientos al principio los hacíamos con anestesia general, hoy por hoy lo estamos haciendo con anestesia local y con una sedación, y la gran mayoría de los pacientes, de no mediar una complicación, lo hacemos en forma ambulatoria. O sea, viene el paciente a la mañana, se trata de programar como primer paciente del día, y a las 6, 7 de la tarde se le da el alta con pautas de alarma. A diferencia de la radiofrecuencia, la crioablación, como tiene el efecto del frío, genera menos dolor intraprocedimiento, postprocedimiento, y es mucho mejor manejado con medicación por vía oral que si hubiésemos tratado con radiofrecuencia. Por eso es que elegimos principalmente crioablación para las lesiones renales. Entonces, esto es lo que vemos en el paciente. 3 mínimas incisiones, en el cual ponemos las agujas y si necesitamos alguna más para disecar, también lo hacemos. Este es un caso de un paciente monorreno con un tumor confirmado de células claras, con antecedente de un cáncer de colon, sobrepeso e hipertensión. Esta es la lesión sólida que realza intensamente postcontraste. Esto es fundamental, en el cual le realizamos una biopsia con una aguja Turcut, tomamos una muestra, confirmamos el diagnóstico y realizamos el tratamiento diferido. En este caso particularmente teníamos el colon muy cerquita, lo que se hace es poner otra aguja, inyectar solución fisiológica y un poquito de contraste para ver y separarlo, empujarlo, y acá se puede ver el área de ablación intraprocedimiento. ¿Y cómo los continuamos a los pacientes? ¿Cómo los seguimos? Los seguimos con estudios por imágenes. Acá se puede ver la misma lesión que estaba en la imagen anterior. Sin embargo, tenemos un halo de seguridad bien demarcado que se puede ver acá, pero la gran diferencia es que esta lesión ya no capta con contraste. Ya vemos como si fuese un hueco, en este caso, ¿sí? Lo pueden ver en un tiempo córtico-renal, un tipo parenquimatoso, córtico-medular, perdón, un tipo parenquimatoso y en una sustracción, donde no se observa captación en esta lesión que era intensamente, que realzaba intensamente post-contraste. Y así lo vamos a seguir. Este es el primer control a los 3 meses. En el primer año los controlamos con imágenes cada 3 meses, debido a que si existe alguna recidiva local, este es el mejor momento para tratarlo, para completar
la ablación y así dejar al paciente sin enfermedad. Y el control a los 18 meses, como particularidad, lo que vemos es que la lesión disminuye de tamaño, se achica como cualquier cirugía, como cualquier cicatriz, se contrae como lo que es una cicatriz en este tejido que ya no es viable. Este es otro paciente de 78 años, con un montón de comorbilidades, con un tumor de 4 centímetros y cercano al uréter, que en este caso rechazó la cirugía. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un tratamiento con los urólogos. O sea, invitamos a los urólogos a que participen del procedimiento, le pongan un catéter doble J, protejan el uréter, realizamos la ablación con el uréter, lo empujamos, lo podemos identificar bien, en este caso se puede ver bien separado del área de ablación, y lo controlamos a los 6 meses, fíjense cómo esa lesión que captaba con contraste ya no capta más, y a los 2 años, fíjense cómo disminuyó de tamaño. Estos son signos de buena evolución, de respuesta completa. Muchas veces en el primer control se ve que la lesión creció de tamaño y en realidad no es que creció, sino que el área de ablación es mayor comparada con la lesión, con el tumor, y muchas veces viene informado como que el tumor creció de tamaño. En realidad lo que está pasando es que estamos viendo todo el área de ablación, lo que tenemos que prestar atención, sobre todo en los primeros controles, es la ausencia de realce post-contraste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para los médicos que van a seguir estos pacientes? Que la lesión tal vez la podemos seguir encontrando, pero con ausencia de realce post-contraste, tanto en resonancia magnética como en tomografía computada. Que hay un halo de seguridad, de paredes finas, y que protege y abarca a toda la lesión. Y con el tiempo, que esta lesión y este halo de seguridad también van disminuyendo de tamaño. Esto nos habla a nosotros de una buena evolución de ausencia de recidiva. Si hubiese alguna duda de alguna lesión, en este caso, lo que podemos hacer es plantear la opción de tomar una muestra, realizar una biopsia percutánea a la zona sospechosa, la zona que capta contraste, y certificar que es una recidiva, lo cual va a necesitar un nuevo tratamiento o no. Pero digo, nos quedamos con las imágenes, pero si hay alguna duda, planteamos otro procedimiento como es una biopsia percutánea también. ¿Qué complicaciones tuvimos en estos pacientes que tratamos? Hubieron algunos hematomas perirenales. Obviamente el riñón es un órgano muy vascularizado que al pincharlo genera algún hematoma parenquimatoso que por suerte ninguno de ellos tuvo alguna necesidad de transfusión ni de ninguna complicación en el posoperatorio. Dos de ellos, dos tumores centrales, sufrieron hematuria, que fueron lavados con sondas y no hubo ningún problema, y dolor post-procedimiento en 3 pacientes. Por suerte no tuvimos ninguna lesión de un órgano adyacente, lesión de nervio ni infecciones hasta el momento. Este es el ejemplo del sangrado en el espacio perirrenal. Entonces, en nuestra experiencia, hicimos 21 procedimientos en 19 pacientes. Un paciente fue tratado en 2 oportunidades por tumores bilaterales, como dijo Patricio, tratamos primero un órgano, decidimos tratar primero un órgano, el que más grande era la lesión, debido a que cuanto más grande es, más difícil se nos presenta el caso a nosotros, y luego el otro órgano. Y un paciente monorreno desarrolló otro tumor distante al previamente tratado, que está en este momento en estudios genéticos para ver si tiene algún síndrome. 18 de estos pacientes se encuentran con respuesta completa en nuestro seguimiento. Un paciente falleció por con enfermedad cardiovascular, y un paciente tuvo una imagen nodular en los primeros controles que fue disminuyendo de tamaño y resultó ser un granuloma inflamatorio, que también planteamos en su momento realizarle una biopsia o no. A este paciente al final no se realizó. Entonces, para terminar, las termoablaciones no es el gol estándar del tratamiento quirúrgico, eso está claro, pero constituye un método seguro y eficaz para tumores renales pequeños. Tiene una tasa de complicación baja y habitualmente se realizan con una sedación o una anestesia general muy leve. Los estamos realizando en condiciones ambulatorias a medida que tenemos más experiencia en este tipo de procedimientos. Los estudiamos, los controlamos en el día y les damos el alta con pautas de alarma.
y se puede repetir este procedimiento ante una recidiva en el área tratada o una nueva lesión. Estos procedimientos se pueden realizar en pacientes monorrenos, en los que tienen enfermedad renal, y el seguimiento es estricto durante el primer año, cada 3 meses, viendo que no haya ninguna lesión que capte contraste, y luego se realiza una vez al año, habitualmente. Hay que remarcar que la correcta secuencia entre ablación y el manejo quirúrgico, principalmente en nefrectomías parciales, es la mejor opción en cuanto a los resultados oncológicos y de función renal que se le puede ofrecer a los pacientes. Muchísimas gracias.